señores todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera charla del Programa de Crecimiento y Desarrollo Estudiantil PROCREDE, denominada Aeropuerto Internacional de Tocumen, un modelo de gestión. Como primer punto de la noche de hoy, tenemos las palabras de bienvenida por el rector Máster Gustavo A. Salón. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias, Ilse. De verdad que muy agradecido por esa gestora y maestra de ceremonia, profesora. Muy buenas tardes, profesores, compañeros administrativos de la Universidad Politécnica Internacional y del Instituto Superior Politécnico Internacional. Estudiantes, razón de ser de esta casa de estudios e igualmente admiración nuestra. Yo cuando hablo, lo repito en todas las charlas, que yo cuando hablo de los estudiantes de la universidad, creo que eso lo motiva a uno a seguir adelante en esta gestión de la educación. El hecho de que un grupo de personas hayan decidido, después del trabajo, irse a estudiar. Pero estudiar con recursos propios es admirable y de verdad que yo los admiro muchísimo a todas y a todos ustedes, estudiantes de acá de la universidad. Me han visto también conversando en varias ocasiones del tema del círculo de lectura. Este cuatrimestre tenemos un libro especial que se llama Fuego y Ceniza. El autor es un autor español, Francisco Moreno. En 15 días va a estar a la venta acá en la universidad. Estamos viendo, buscando, estudiando la manera de hacerlo lo más barato posible, para que no sea el factor económico lo que nos limite a leer ese libro interesante que nos va a desarrollar como eje fundamental la imaginación. Y si nos desarrolla la imaginación, consecuentemente trae entre sí lo que es la creatividad. Al ser creativos somos propensos a ser personas que participan activamente innovando, lo que se requiere en este momento en la economía mundial. También en este cuatrimestre hemos entrado con algunas propuestas de cara al estudiante. Cuando hablamos de cara al estudiante, estamos haciéndolo de cara al país, de cara a Panamá. Hemos establecido en la materia de primer ingreso español un concurso de ortografía todas las semanas para premiar a los mejores al terminar el cuatrimestre. Concurso de ortografía con dictado de palabras, los cuales se hacen todos los días de clase, hasta llegar a la semana 14, donde establecemos los puntajes de los mejores y serán premiados públicamente. Yo también les he compartido de que yo, formo parte de un programa de lectura que se llama Siembra de Lectores. Este programa consiste en promover la creación de círculos de lectura en todo el país. Cuando comenzamos con el programa, Rosemary Tapia, Nixia Barrante y mi persona, constituimos un banco de libros que anda por alrededor 2.000 ejemplares. Esos 2.000 ejemplares me los han pasado a mí, a la universidad, para que los custodiemos. Y mi propuesta a los profesores cuando nos reunamos es ver si es posible que en todas las materias pongamos a leer un libro de los que están en la biblioteca. Lógicamente se les presta por el cuatrimestre para que lo lean y se les da seguimiento a la lectura. Sin lectura no hay educación y sin educación no hay desarrollo en el país. De parte de la Asociación de Gerentes de Recursos Humanos de Panamá, en algunas conversaciones, en las entrevistas que se le hacen a los candidatos, se ha detectado que estos, en su gran mayoría, adolecen de un buen nivel de competencias blandas. Cuando hablamos de competencias blandas, hacemos referencia a aquellas que no son técnicas de la carrera, al trabajo en equipo, a la inteligencia emocional, la orientación, hacer una encuesta a todos nuestros estudiantes, una encuesta en línea, con 11 preguntas. El propósito es detectar en qué habilidades blandas se están
distinguiendo y en cuáles hay que reforzarlos para hacer un plan de acción. O sea, vamos a diagnosticar las habilidades blandas que estudian. Esa encuesta se va a enviar por correo a todos los estudiantes. Ustedes nada más entran al link, la llenan y automáticamente la mandan al administrador de la red, de la base de datos de esta encuesta que se está haciendo. Entonces van a recibir un correo electrónico, van a llenar la encuesta que no les quita más de 5 minutos, la van a enviar automáticamente y próximamente sí estaremos comunicando vía correo electrónico en qué competencias ustedes están distinguiendo y cuáles tienen que reforzar. El programa de crecimiento y desarrollo estudiantil Procrede, que creamos en el año 2017, tiene como propósito actualizarlos a ustedes en temas del acontecer nacional, en temas que les sirvan a ustedes de base para ser mejores personas y mejores profesionales. La charla de hoy, Aeropuerto Internacional de Tocumen, desarrollo integral, que pasa a ser un modelo de gestión para llegar a ese estado de desarrollo integral, es importante, porque todos los que estamos aquí, cuando hablamos de aeropuerto, pensamos en aviones que salen, en aviones que entran, y cuando vamos a dejar a alguien que va a viajar, o cuando vamos a viajar, y no ven todo el entorno que tiene un aeropuerto y todos los beneficios que genera para la economía. Por ese motivo escogimos esta charla. Para el 13 de marzo, apúntenos en la agenda, el 13 de marzo vamos a hablar sobre el emprendimiento en la educación. Estudiante universitario, principalmente, o estudiante del nivel superior o de tercer nivel, llámese técnico superior, llámese licenciatura, que no se conecte con el emprendimiento, tiene que pensarlo muy bien, porque se está quedando al margen de lo que pasa en la economía nacional, en lo que pasa en la economía mundial. La tendencia es que cada vez haya menos empleados en las empresas y haya más desarrollos empresariales en el mercado. Por tanto, el tema lo va a exponer Eisel Chong, que es gerente de talento de la Ciudad del Saber, persona que tiene mucha experiencia sobre el tema en lo que es formación, desarrollo e implementación de empresas. Les comparto también que en la conversación con Eisel Chong y con el profesor Jorge Rosemena en la Ciudad del Saber, quedaron en el compromiso de hacernos partícipes de los eventos que hayan en la Ciudad del Saber para que nuestros estudiantes y profesores puedan asistir con ventajas con respecto a las demás personas. Yo no he declinado de la posibilidad de traer a los candidatos a la presidencia. Haremos todo lo posible, hay emisarios trabajando en eso. Yo espero que vengan al menos 3, 4 candidatos. Oportunamente les estaré poniendo la fecha. Hay algo muy importante en esto. Esto se hace básicamente por nuestro credo democrático. Nosotros creemos que en la medida que emitamos el voto con alguna conciencia de lo que la persona ofrece, en ese momento estamos contribuyendo al país y lógicamente con la democracia. Les agradezco muchísimo la posibilidad que tuvieron ustedes, el tiempo que sacaron, la disposición para venir a esta charla de hoy, y de seguro que no se van a arrepentir de esa decisión. Sin más, invito a la profesora María Vargas para que presente a nuestro expositor. Profesora. Le robé el cámara ahí, pero... Muchas gracias, don Gustavo. Muy buenas noches a todos. Agradecemos al máster de Víctor de Rosas la amabilidad de haber atendido la invitación que le hicieron a la Universidad Politécnica Internacional y el Instituto Superior Politécnico Internacional.
Sin más preámbulo, queremos compartir con ustedes el máster Víctor Fred Rosas. Es licenciado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad Santa María la Antigua. Posee una maestría en Administración de Empresas y Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, UNACYT. Posee un posgrado en Auditoría Gubernamental de la American University de Washington, D.C. Se ha desempeñado tanto en cargos del sector público como del sector privado. En el sector privado, ha ejercido en la actualidad como socio director de Consulting Plus S.A., director del Grupo Mundial, director tesorero del Banco Panameño de la Vivienda, entre otros. A nivel gubernamental, ha ejercido cargos en la Contraloría General de la República, ha sido viceministro de Comercio e Industrias, director general del INADE y vicepresidente de Administración y Finanzas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. Actualmente es vicepresidente de SUMARSI, la organización que promueve la responsabilidad social empresarial en Panamá. Es socio activo del Club de Leones de Panamá, Instituto de Gobierno Corporativo, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, y el Centro Latinoamericano de Voluntariado. Sin más preámbulo, agradecemos al máster Víctor Fred Rosas la visita y los dejamos entonces en la presentación. Bienvenido. Gracias, profesor. Gracias, muy buenas noches a todos por la oportunidad que me brindan de poderles exponer este tema que tiene que ver con la actividad aeroportuaria y principalmente las distintas facetas comerciales y empresariales que se pueden encontrar en un aeropuerto y que ayuda mucho a complementar un hub logístico que se desarrolla en este sector, específicamente por la ventaja de la conectividad aérea que tiene la República de Panamá. Yo voy a hacer una exposición primero de lo que es el aeropuerto, entender un poquito una empresa que tiene distintas actividades dentro de su entorno y la potencialidad que tiene de crecimiento, hablar de su situación operativa y además ver las proyecciones que se tienen dentro del aeropuerto con el crecimiento regional que hay en el movimiento de pasajeros. Finalmente, o para concluir la presentación, vamos a hablar de las distintas áreas de negocio que hay dentro de un aeropuerto y que las mismas pueden ser oportunidades, como bien lo ha mencionado el señor rector, de emprendimiento dentro del entorno comercial que genera la actividad aeroportuaria, pero también conocer las distintas oportunidades que hay de inversión y de desarrollo que nosotros estamos llevando a cabo. En la primera parte, moverme para acá. En la primera parte que queremos hablar, obviamente yo soy el financista del aeropuerto, tengo que hablar de los resultados financieros de cómo va el aeropuerto, para que vean qué tanto tiene un aeropuerto. Nosotros tenemos un movimiento de pasajeros que está todo el tiempo dando vueltas por el aeropuerto de aproximadamente 15.6 millones de pasajeros. El año pasado llegamos a los 16.5 millones de pasajeros. Esto, para tener una idea y dimensionarlo, es 4 veces la población de la República de Panamá. Para que tengamos una idea de qué pasa por ese espacio que se llama de 2 kilómetros que tenemos de terminal aérea todo el año, y eso obviamente genera unas distintas oportunidades. Como vemos, el crecimiento va sostenido a través del tiempo. Se espera que para el año 2022 ya seamos 24 millones de pasajeros, lo que debemos estar creciendo. Esto se debe principalmente a 2 factores, que uno es la conectividad aérea que se ha podido tener dentro de la República de Panamá y que ha aprovechado nuestra línea aérea de bandera, Copa Airlines, para desarrollarlo a través del aeropuerto. Y el segundo elemento que tiene esto es
las ventajas geográficas que tiene el país para desarrollar. Estamos en un aeropuerto a nivel del mar, eso permite poder tener vuelos con una capacidad mucho mayor. Nosotros por eso tenemos ventajas competitivas con Bogotá, porque un vuelo largo de Panamá se puede hacer no de Bogotá por la altura, se tiene que reducir el combustible cuando está a la altura. Y además de eso tenemos unas condiciones en las que Panamá se ve poco afectado por efectos climáticos y por otros efectos que son los que tienen como problemas otros aeropuertos dentro de la región. Por eso, el aeropuerto de Tocumen ha tenido este crecimiento sostenido de pasajeros. Una cosa importante que hay que ver entre esos 15 punto y tantos millones de pasajeros que se tuvieron en el 2017 y los 16.5 del año pasado, es la proporcionalidad que hay entre pasajeros que tienen a Panamá y salen de Panamá y el número de pasajeros que están en tránsito por la República de Panamá. La proporción es de 75-25. 75 pasan en tránsito, 25% pasan de origen-destino a la República de Panamá. Y es interesante entender esta parte porque el modelo de negocio que tienen las líneas aéreas no va enfocado principalmente a traer pasajeros a la República de Panamá, sino a utilizar a Panamá como un mecanismo de conexión con otro destino. Por eso es que el pasaje no es tan barato, aunque critiquemos a Copa. Por eso, porque el modelo de negocio de Copa principalmente es mover pasajeros a través de Panamá. Y las líneas aéreas europeas que vuelan a la República hacen lo mismo. 60 a 70% de los pasajeros que vienen en las líneas europeas y las líneas americanas que vuelan a Panamá hacen conectividad en el país. Por lo tanto, eso tiene un efecto que ayuda a extender cuáles son las condiciones del negocio y cuáles son las prioridades que se tienen dentro de esta actividad aeroportuaria principalmente. Lo siguiente que vamos a ver es que el aeropuerto de Tocumen y el turismo representan 20.5% total de la producción nacional de bienes y servicios. Nosotros como aeropuerto, la actividad del aeropuerto de Tocumen tiene un impacto en el PIB nacional. Y tenemos una significativa participación de aproximadamente el 8% del PIB lo genera la actividad del aeropuerto. Por la gente que entra, por los negocios que están relacionados y por el efecto que tiene el uso del aeropuerto para complementar las otras actividades del hub logístico que tenemos establecido. Y ahí vemos los aportes del clúster Tocumen, que somos un clúster, un conglomerado, de las cantidades que tenemos de aportes directos al Estado, los aportes al turismo y el aporte total de actividad que tiene el aeropuerto. Nosotros en sí somos un instrumento, si lo podemos llamar de esa forma, con la cual se puede generar una cantidad de negocios relacionados tanto en el área turística como en el área logística y en el área, si lo podemos ver, del área de transporte. Pero principalmente todo el efecto de esa conectividad que produce el aeropuerto de Tocumen y el flujo de pasajeros y de vuelos que hay dentro del aeropuerto genera esa capacidad para impactar significativamente la actividad aeroportuaria. Hay dos cosas que yo les quiero recordar para que dimensionen un poquito lo que se ve todos los días en el aeropuerto. En el aeropuerto se hacen 500 operaciones diarias, es decir, 500 aviones suben y bajan al día. Trabajamos dentro del perímetro del aeropuerto cerca de 20.000 personas, en el área de carga, en el área de seguridad, en el área propio de la terminal. Están colaborando cerca de 20.000 personas todos los días. Entonces, sí tenemos una
condición y es interesante ver esa capacidad y esa potencialidad que hay, que tiene que ir creciendo. Y de ahí las necesidades, viendo un crecimiento como el que estábamos viendo de pasajeros, que involucra lo que es una inversión que vaya a aumentar la capacidad que tienen las operaciones del aeropuerto. Aquí podemos ver los pasajeros movilizados por Copa Aerorepública, 84.9, que es un total de los pasajeros que transitan el aeropuerto, que sigue United con 2.2 y KLM 1.6 respectivamente. Esta situación de Copa, me gustaría que se piense bajo un criterio de mercadotecnia y de un cliente. Tú tienes un cliente VIP que pesa 80% de tu operación. Eso significa que se tiene que considerar mucho el modelo de negocio de ese cliente, porque si le va mal, a ti te va mal. Si él sigue bien, a ti te sigue yendo bien. Entonces, no podemos distanciarnos, ni puede haber una separación entre la importancia que tiene el modelo de negocio del cliente con el modelo de negocio que desarrollas dentro de tu aeropuerto. Porque van totalmente ligados, estás muy dimensionado. Si se hace un análisis de riesgo, este va a marcar de primero. Estás concentrado en un solo cliente o parte importante de tu negocio está concentrado en un solo cliente. Es cierto y lo tienes que aceptar y lo que tienes que hacer es cómo adaptarte a esa situación y a mitigar esos riesgos. El concepto visto de esa forma hace que el aeropuerto tenga que colaborar mucho con la línea aérea nacional. Y esto no es diferente a ningún otro lado. Te va al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí el fuerte es Aeroméxico. Usted va al aeropuerto Hartsfield de Atlanta y el fuerte ahí es Delta. Y va a ir a distintos aeropuertos y siempre habrá una línea aérea fuerte. Este mismo problema lo tiene Barajas, lo tiene el Charles de Gaulle, lo tiene toda la cantidad de aeropuertos que a usted se le ocurra porque tienen una fuerte presencia de la línea aérea local. Pero por eso se tiene que negociar y mantener unas condiciones donde el aeropuerto siga teniendo los niveles de seguridad, los niveles de control y los niveles de rentabilidad y garantice que ese modelo de negocio de tu cliente siga funcionando. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque siempre se puede tildar de que hay un exceso de beneficio para una línea aérea local. Los detractores políticos van a decir eso, que este aeropuerto se hizo para una línea aérea en particular. Y es cierto, se hizo para una línea aérea en particular. Pero por su vez, ese modelo de negocio, esa línea aérea me está también representando otra serie de impactos, tanto económicos como laborales, que si no hubiese habido ese interés y esa inventiva de la línea aérea local, no se hubiera podido lograr el otro contexto. Entonces aquí lo que podemos ver es básicamente cómo está viendo el crecimiento de pasajeros y cómo estamos también teniendo interés de parte de otras líneas aéreas para ver la República de Panamá como un mecanismo o un medio de interconexión. Nosotros hemos crecido en los últimos 5 años el número de líneas aéreas que vuelan a la República de Panamá. Estamos aproximadamente en 34. 34 porque hay unas venezolanas que todavía no se sabe si siguen, si van y dependiendo del día de cómo amanece Maduro, pues sabemos si vuelan o no vuelan. Pero tenemos, además de eso, las líneas comerciales y tenemos las líneas de carga. Por eso es que hay 500 operaciones diarias, tanto de operaciones de vuelos comerciales de pasajeros como de vuelos comerciales de carga que están dentro del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Y eso es importante tenerlos identificados para poder así entender cuál es el nivel de servicio y de provisión que nosotros tenemos que dar. En esto lo que podemos ver y es importante ver
nosotros tenemos cerca de 84 destinos directos, a los cuales 74 tienen una o más frecuencias diarias. Eso es importante verlo porque nosotros tenemos un movimiento actual. Y si usted va al aeropuerto, el aeropuerto va a tener 3 horarios donde se va a ver mayor movimiento y habrá horarios donde no hay nada. A diferencia de otros aeropuertos donde sí hay una mayor. Nosotros estamos concentrados en un horario de 5 de la mañana a 8 de la mañana, de 10 a 1 y el de 4 a 8. El resto del día las operaciones decaen totalmente. Y en la noche, después de las 9 de la noche, no salen más de 5 vuelos hasta nuevamente las 5 de la mañana. Eso presenta un reto. Tienes una capacidad instalada que no le está siendo productiva y tienes horas en donde estás sobrecargado. Por lo menos de 4 a 7 la capacidad instalada del aeropuerto se supera con el número de vuelos. Por eso ningún avión debe demorarse para que pueda entrar el siguiente. Y ustedes ven muchos los aviones esperando para entrar a puertas de abordaje, y los que han viajado, si llegan más temprano, si el vuelo se adelanta a 20 minutos, no vas a ganar ese tiempo porque tienes que esperar que la puerta esté disponible para poderse usar. Y eso es un elemento bien interesante porque tenemos esa sobrecarga de vuelos en cierto periodo del tema. Lo importante es ver, y esto es ranking total de pasajeros, quiénes son nuestros destinos principales. Y estamos viendo a Costa Rica y estamos viendo a Bogotá como los destinos que más utiliza el Aeropuerto Internacional de Tocumen. De ahí le sigue Miami, Cancún, Habana, Sao Paulo, México, Santiago de Chile, Lima y Maiquetía en Venezuela. Entonces sí tenemos un mix de destinos importantes que están diariamente. Por eso es que a San José hay 6 frecuencias de vuelo, a veces hay 7, dependiendo del día, frecuencias de vuelo. Lo mismo a Bogotá y a las principales ciudades de Colombia, donde hay una frecuencia de al menos 4 vuelos por día para mantener y atender la demanda de pasajeros que se genera dentro del aeropuerto de Tocumen en todo este aspecto. Aquí lo que vamos viendo es la proporción que se tiene de destinos. Vemos Norteamérica con un 29%, estamos viendo Suramérica con 42%, Centroamérica con 12%, el Caribe con 12% y Europa con el 6%. Los principales destinos y países con los cuales se mueve la mayor cantidad de pasajeros están congregados en el Cono Sur. Son Argentina, son Chile, son Brasil y son Colombia. De ahí surge la mayor cantidad de pasajeros y por eso es que son los países con mayor número de destinos que hay dentro de la ruta de Copa. Y de ahí, obviamente, Estados Unidos, porque esos del sur viajan al norte y del norte viajan al sur utilizando a Panamá. De ahí también la cantidad de destinos que hay directos a Estados Unidos y Canadá para generar ese movimiento, y de ahí viene el flujo que estamos viendo principalmente. Si ven en las cifras, nosotros y Centroamérica, estamos hablando del resto de Centroamérica, el Caribe, Panamá es una situación muy poca, todavía tenemos cerca de 3 millones de pasajeros entre entradas y salidas que están usando el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Aquí podemos ver el movimiento histórico de pasajeros. Vean el crecimiento que se ha tenido también en los aeropuertos regionales. Nosotros como Tocumen tenemos la responsabilidad de la administración de 4 aeropuertos en la República de Panamá. El aeropuerto Enrique Malek de David, el Scarlett Martínez de Río Hato, el aeropuerto Panamá Pacífico, que está en el área de Howard, y el aeropuerto de Enrique Jiménez en la ciudad de Colón. En importancia, y no me quiero meter con mis paisanos, entre Chiriquí y el Panamá Pacífico hay veces que uno tiene más volumen por los charters, y el de David, que tiene los vuelos de Copa y de Air Panamá, que tienen un movimiento. El Scarlett Martínez es un aeropuerto para uso de vuelos charters que en este momento tiene una frecuencia de vuelo constante, porque se fletan los charters para traer turistas de Canadá,
a través de la línea Sunwing, que viajan 3 veces por semana para traer turistas y llevarse los turistas que están en el área de playas de la República de Panamá. El aeropuerto de Panamá Pacífico, que utiliza principalmente la línea de bajo costo Wingo y viajes charter que se estaban utilizando. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicar temas de competitividad. Yo creo que hace un tiempo ustedes pudieron haberse enterado de la disputa comercial que hubo entre la línea Viva Colombia y Wingo, que Viva Colombia decidió suspender los vuelos en Panamá y dejar a Wingo. Independientemente de los criterios que se pudieron haber esbozado, la realidad fue un tema comercial, competitividad. Wingo tenía la capacidad de poder ofrecer un boleto más barato, tener una frecuencia de vuelos mucho más cómoda, y el externo no pudo competir con Wingo. Esa es la realidad. Y se quedó solo Wingo. Y todavía no ha habido aumento de precios, porque lo que se decía, bueno, al salir el competidor vas a subir los precios, no ha sido así porque la línea tiene que seguir bajo el modelo de bajo costo. Y es el que se utiliza dentro del aeropuerto Panamá Pacífico. Responsablemente, lo tengo que mencionar, el Enrique Jiménez fue una inversión caprichosa en la anterior administración, porque ahí no llega ni un gallote. Cuesta, de hecho el aeropuerto está siendo utilizado por el Ministerio de Seguridad para la Fuerza Águila. Ahí está la gobernación y ahí están otras entidades de seguridad para funcionar, pero el aeropuerto no logró el cometido que se estaba esperando, y por eso hablo de una decisión caprichosa. Se pensaba que de la ciudad de Colón podía hacerse un hub de movilización de carga y el aeropuerto lo podía utilizar. Y unos soñadores pensaron que se podía hacer vuelos de pasajeros de Colón hacia un destino en los Estados Unidos o hacia destinos en la República de Colombia. Comercialmente eso no ha sido así. Primero porque quienes manejan temas de carga ven todavía mucho más rentable poder utilizar ese corredor de carga que tiene a través del Canal de Panamá que estar pensando moverlo por línea aérea desde el aeropuerto de Colón. Y en el tema de pasajeros, todavía la ciudad de Colón no tiene las condiciones de atractivos turísticos para poder generar una frecuencia de vuelos constante para que pudiese servir. Y el aeropuerto, cuya inversión fue de 52 millones de dólares, no está siendo utilizado como un aeropuerto como tal, sino se le está dando otros usos para no perder las infraestructuras que se están haciendo. Esto en cuanto a los aeropuertos regionales que maneja Tocumen. Albrook, Bocas del Toro, lo que son los aeropuertos que están en las islas de San Blas o en las islas del archipiélago de Las Perlas, el de Pedací, el de Chitré, el de Santiago, eso lo maneja la Autoridad de Aeronáutica Civil. No están dentro del paraguas de protección, pero sí hay ya un interés que tocará a la nueva administración que entrará el 1 de julio, decidir si el aeropuerto de Albrook entra a formar parte de los aeropuertos administrados por el aeropuerto de Tocumen. Por una razón muy particular, la capacidad de cumplimiento de las normas de aeronavegación y de seguridad aérea, la experticia y la capacidad de generar de cumplimiento de normas, la tiene Tocumen y no la tiene el aeropuerto o la Autoridad de Aeronáutica Civil. Hay una debilidad extrema en cuanto a ese aspecto. Eso no significa que hay riesgo de volar, ojo. Para que no digan que Air Panamá está volando loco. No, eso no es cierto. Pero sí el cumplimiento, los detalles de pista, los detalles de luz, los detalles de todo lo que tiene que ser el proceso de seguridad aérea, los radares y todo lo demás. De hecho, Albrook utiliza los radares que están en Tocumen para poder aterrizar. Entonces, obviamente hay elementos de ventaja para que el aeropuerto pueda manejar ese bastión. Ahí el tema es qué se hace con las líneas privadas o los aviones privados
que tiene sus hangares dentro del aeropuerto de Albrook, que una vez se haga el cuarto puente por el canal, lo más probable es que ese aeropuerto vaya a pasar al área de Howard y sea el aeropuerto doméstico de la ciudad de Panamá. Ok, vamos a ver un tema con la expansión que está haciendo el aeropuerto de Tocumen, la famosa Terminal 2. Esto es un inicio se conceptúa dentro del año 2008-2009 la necesidad de crecer el aeropuerto. ¿Por qué? Porque las perspectivas de flujo de pasajeros que se tenían, pues denotaban que el aeropuerto estaba siendo insuficiente para la atención de los pasajeros que estaban haciendo. De ahí que se hace en la primera fase en lo que se llama el Muelle Norte, que es donde están las puertas de 1 a la 10, que es la parte nueva que se construyó entre el año 2010 al 2012. Y de ahí en el 2012 la decisión de construir una nueva terminal. Decisión igualmente adoptada y hecha. Habían otras alternativas, se decidió hacer una terminal nueva. También pudo haberse hecho una ampliación de la terminal actual, que hubiese podido costar la mitad de lo que está costando esta, pero la administración anterior decidió hacer una terminal nueva que tuviera una capacidad de 20 puertas de abordaje y 8 puertas de estación remota, que es la que te llevan por busito, pues la que tienes que subir por escalera y no tienes el gate normal que estás utilizando. Entonces, se hace este proyecto de generar, se hace un concurso de diseño, se lo gana un arquitecto, Norman Foster, que hace aeropuertos, él fue el que hizo Heathrow, o la T4 de Heathrow, y se construye el diseño o el plano arquitectónico del aeropuerto y después se licita la construcción, que se la ganó Odebrecht en el año 2013 para un proyecto de 786 millones de dólares en ese momento para desarrollar el aeropuerto, y en la actualidad va por 918 millones de dólares por los cambios de diseño que se han tenido que hacer y por las nuevas condiciones que se le ha tenido que poner al aeropuerto para el funcionamiento. Este proyecto está cerca del 90%, debía estar el 30 de noviembre del año pasado, se ha corrido al 31 de mayo de este año y todavía nos toca ser un poquito cuidadosos si esa es la fecha en la cual va a estar, porque todavía faltan una gran cantidad de cosas que no han sido terminadas y que requieren de una participación activa del contratista con sus subcontratistas que todavía no están completamente finalizadas. Este proyecto lo que va a generar, y aquí estamos viendo los nuevos gates que se están teniendo, estos sí tienen aire acondicionado, los anteriores no tienen aire acondicionado, por eso es el choque de calor cuando usted se baja del avión. Estos sí tienen aire acondicionado. Entonces, lo que sí está haciéndose es terminar esta parte. Hay un aspecto de los cambios que se hizo en el diseño y era el suministro de combustible. Originalmente se pensó que el suministro de combustible se podía hacer a través de tanques o de carros cisterna. Sin embargo, el aumento de riesgo que hay de carros cisterna corriendo a través de la pista es extremadamente alto y se tuvo que hacer un sistema de hidrantes por debajo de la pista para que puedan abastecer de combustible a las aeronaves que se estacionan. Simplemente pegan un pipe y listo, va directamente al avión. Eso pues son uno de los cambios que se han tenido que hacer. Otro de los cambios que se tuvo que hacer es generar una subestación eléctrica, porque no se tenía la capacidad de generación y de sostenimiento de energía suficiente para la operación. Para que tengan una idea, el aeropuerto consume, con la nueva terminal va a estar consumiendo entre 24 y 28 megas. Eso, para no menospreciar, pero puede ser cualquier pueblo
de nuestra geografía nacional, casi cabecera de provincia, para que tengan una idea de la capacidad de consumo energético que tiene el aeropuerto de Tocumen, y otros diseños que se tuvo que hacer, porque asimismo como se hizo el sistema de combustible, se tuvo que generar la construcción de tanques de reserva de combustible. El aeropuerto llegó a tener aproximadamente capacidad de almacenamiento de combustible de aproximadamente un día. O sea que si algo pasaba en el Caribe y ese barquito llegaba un día tarde, los aviones no podían salir. Por lo tanto, se tuvo que hacer una inversión para construir 3 tanques nuevos por cerca de $26 millones para aumentar esa capacidad a 6 días. Y es lo que estamos usando. Al aeropuerto, para que tengan una idea, están llegando diariamente cerca de 90 camiones cisternas para recargar los tanques de reserva que están dentro del aeropuerto. Eso es un negocio concesionado a una empresa española y es el que produce pues el suministro de esta. Esta es otra faceta del aeropuerto. Ahí se ve la terminal vieja. Esta terminal tiene una condición que es la capacidad de poder aceptar aviones de ancha dimensión, el wide body plane, que le llaman, que son los aviones que vienen de Europa. Ahora mismo nosotros tenemos un problema porque tenemos capacidad para 2, pero vuelan 4 al mismo tiempo. Por eso se ha tenido que ajustar el horario y la española fue la que salió perdiendo porque tiene que llegar primero y se tiene que ir más rápido para que entre la francesa, y la alemana se tiene que ir más temprano para que pueda entrar la holandesa. Entonces sí, hay un tema y allá se va a tener más capacidad para que pueda haber la disponibilidad de puertas para los aviones más grandes y que puedan también atenderse dentro del aeropuerto. Esta es otra foto que podemos ver. Estas caminadoras sí funcionan, no como las otras. Antes que nos critiquen, estas sí funcionan. Las otras tienen un tema legal porque fueron instaladas con un ángulo de desviación más allá de lo permitido por el equipo. Se tuvo que presentar el reclamo y estamos en un litigio. Y la ley panameña lo que dice es que mientras esté en un litigio tú no la puedes cambiar. Eso es algo que por eso es complicado. Cuando tú dices, Ana, pero cámbialo. Cambia el contratista. No se puede cuando hay litigio. Porque entonces se pierde el proceso legal por ese aspecto. Porque si yo lo gano, entonces yo te demando a ti. Así que eso es lo que no ha pasado con estas caminadoras, pero esta es la que tiene la terminal nueva. Esto ya está mucho más avanzado ahora en la JMJ. Cuando llegaron los primeros peregrinos, se utilizó esta parte del aeropuerto para recibir peregrinos por el número de vuelos que tuvimos que incrementar dentro de ese periodo de tiempo y poder darle atención al crecimiento que tuvimos circunstancial en el aeropuerto de Tocumen. Esto es el sistema de manejo de maletas. ¿Y por qué? Porque es importante. Esto vale $60 millones. Un sistema de maletas para que si usted se está chequeando en Panamá, esa maleta vaya y llegue al avión al cual usted va a viajar, y cuando se baje, esa maleta llegue a su aduana directamente, y aquellos que van en tránsito, la maleta se ponga y llegue al avión que se va de tránsito. Esto tiene una condición distinta a la que actualmente tiene el aeropuerto de Tocumen, porque ahora mismo nosotros no tenemos los niveles de seguridad suficientes para garantizar confiabilidad en la inspección del equipaje, y por eso hay que hacer la fila de aduanas y hay que pasarla por esos escáneres, porque no hay el equipo de escáneres previos que hay. En esta terminal sí existe eso. Por lo tanto, lo que va a beneficiarse es que una vez ya esté en la cinta de entrega, usted pueda coger el equipaje y retirarse directamente sin tener que pasar por algún otro. Y además agiliza el proceso. Si ustedes ven y llegan de viaje, migración no es tan complicado, no es tan traumático, porque el tiempo está, y más si eres panameño, pues la fila de panameños es mucho más corta que la de visitantes, y si tienes el Global Entry pasas mucho más rápido, pero te demoras esperando la maleta.
porque ese proceso es manual. Y ese proceso primero saca las de tránsito y después llegan las panameñas. Y por eso usted tiene que esperar entre 20 y 30 minutos aproximadamente su equipaje, aunque el tema de migración le haya tomado cerca de 10 minutos pasar las filas y demás. Esto lo soluciona el nuevo equipo de manejo de maletas para evitar ese control de seguridad que ahora mismo no se tiene. Esto también es parte, esos son los famosos escáneres, por ahí él pasa la maleta primero y ahí se va saliendo, que son los rayos X que estamos utilizando, y ya se elimina el control que tienes de aduana. Y esto que estamos viendo aquí son los temas tecnológicos que tiene el aeropuerto que utilizar para mejorar la calidad de servicio. El que ha sido puesto en operación en las últimas 2 semanas es el sistema de revisión o del check-in automático dentro de las máquinas, que ya lo tiene Copa y ya lo tiene American Airlines, donde no tienes que pasar al counter, sino con tu web check-in vas directo, sacas tu printout y mandas la maleta directo sin tener que ir donde un operario. Esa va a ser la modalidad que se va a seguir utilizando en las otras terminales, pero hemos tenido que hacer otros aspectos de tecnología para ir mejorando. Nosotros hemos invertido cerca de 52 millones en mejorar la tecnología del aeropuerto, por eso es que han visto pantallas distintas. Ese sistema de ver los vuelos, dónde llegan, dónde salen, puertas y demás, es un sistema nuevo, y también sistemas de comunicación, porque todo el movimiento de data que tienen las líneas aéreas tiene que hacerse a través del sistema que tiene el aeropuerto. ¿Por qué? Porque nosotros lo cobramos. Usted va a un counter, ese counter no es de la línea aérea, ese counter es de Tocumen. Las computadoras son de Tocumen, las cintas son de Tocumen. Ellos te pagan por el alquiler de ese espacio mientras están atendiendo vuelos. Entonces, eso ha ayudado pues a que tengamos que hacer inversiones concretas en el área de tecnología. Ok. Aquí paso a la parte de la que le hablaba de modelos de negocio. El aeropuerto es más que un movimiento de aviones y de pasajeros. Tiene otras condiciones que se manejan dentro de la actividad aeroportuaria. Para que tengan una idea, nosotros como aeropuerto tenemos 3 tipos de ingresos producto de los servicios que brinda el aeropuerto. Lo que se denomina el ingreso aeronáutico, que es primero la tasa de servicio de pasajero que se paga, que usted paga cada vez que viaja en su boleto aéreo por el uso del aeropuerto, que esos son los $54 que le cobran en cada boleto que usted compra desde Panamá, de ida y vuelta a Panamá. Está también el servicio de servicios aeronáuticos a las líneas aéreas. El avión desde que toca la pista de aterrizaje empieza a facturar, porque se le cobra uso de pista, uso de rodaje, uso de puerta de abordaje, uso de servicios de seguridad dentro de la aeronave y se le cobra estacionamiento. Entonces, eso es otro ingreso que tiene el aeropuerto, producto de los ingresos aeronáuticos. No se asusten, que aquí todo se cobra. Y tienes los ingresos comerciales, que son los ingresos que se generan del otro negocio que tiene el aeropuerto de Tocumen, el centro comercial, el retail business que tiene el aeropuerto de Tocumen. Un retail business que está compuesto de comercios, de restaurantes y de servicios relacionados a facilitar la atención al pasajero. Entonces, ese es otro modelo de negocio que además tiene que ser visto bajo otro criterio comercial. Nosotros, igual que un mall, tenemos que cobrar una figura, y permítame explicarla, cómo es que se cobra esto. Esto tiene un modelo de un adelanto de alquiler, una vez se genera la concesión, donde se pagan 3 años del alquiler por adelantado, y
de ese adelanto se empiezan a cobrar los costos del alquiler que tienes por el espacio que se te ha sido concesionado, que es lo que se va compensando, gracias Gustavo, que se va compensando en cada momento de que va transcurriendo el tiempo. Además de eso, el aeropuerto cobra una comisión por venta. Es decir, del volumen de ventas hay una comisión mínima garantizada y una comisión incremental si esa venta se va generando o aumentando a través de un periodo de tiempo establecido. Eso lo hace cualquier mall, no es que somos creativos, eso lo hace cualquier mall, esto que se llama el IMG, ingreso mínimo garantizado. Entonces, eso nos representa a nosotros una cantidad de ingresos importantes en cuanto a ese alquiler de ese espacio físico. Y tiene que ser así. Si yo te estoy garantizando 15 millones de pasajeros que van a estar en el perímetro donde está tu negocio, eso tiene un valor. Obviamente tiene un valor y tienes que pagar por ese valor. Entonces, eso es lo que trae una serie de negocios relacionados con la actividad tanto aeronáutica como la actividad comercial. En la parte aeronáutica, además de la línea aérea que está todos los días dentro del aeropuerto, tú tienes otras unidades de negocio que están trabajando dentro del aeropuerto. Hay servicios que son los llamados handlers, que son los que atienden a las líneas aéreas. Copa no, porque Copa es local, pero el vuelo de Avianca, el vuelo que venga de una venezolana, el vuelo que venga de Iberia y demás, que no tienen la necesidad de tener un personal permanente porque vuela una vez al día, utiliza esta figura de handlers, que son empresas panameñas que reciben el avión, que también te brindan el personal para el registro en el counter o en el mostrador y te ofrecen esos servicios de atención y seguridad que tiene el aeropuerto. Esa es otra cantidad de negocios y además hay los handlers de carga, que son los que utilizan las líneas de carga, pero también las líneas aéreas comerciales que tienen un espacio de carga, que atienden ese tipo de servicios que se están realizando. De ahí hay otros servicios que se hacen en el aeropuerto. Están los servicios de seguridad, que también pueden ser separados, y están los servicios principalmente de atención a el mantenimiento de las aeronaves, de chequeo, de que la llanta esté bien y todo ese tipo de cosas, pues eso está dentro de eso, y son servicios que están dentro de los servicios aeronáuticos que están dentro del aeropuerto de Tocumen. En el área comercial hay otro número de servicios adicionales. No solamente es el concesionario que está dentro del mall, se lo quieren llamar, como está ahora mismo DFA, como está ahora mismo Atenza y otros concesionarios, incluyendo a Wacket, porque Wacket todavía está ahí, y los servicios adicionales que se hacen de comercio como el Wi-Fi que se cobra, es una empresa que provee el Wi-Fi, y los servicios de tecnología que se necesitan dentro del aeropuerto. Así que hay un conglomerado de distintos negocios que están dentro del aeropuerto de Tocumen. Yo todavía no he visto en mis casi 5 años de estar en el aeropuerto negocio que pierda plata en Tocumen. De hecho, el profit que tienen los negocios, el más bajo, podrá estar entre 15 y 18% al año. Entonces tiene que ser un buen negocio, con la plata que total nos siguen pagando. Así que debe ser interesante. El último proyecto que les quiero hablar es la nueva unidad de negocio que ha iniciado el aeropuerto de Tocumen. A raíz de ese aumento en el número de vuelos y de aviones que aterrizan en el aeropuerto y el incremento de vuelos de carga que se han hecho en el aeropuerto, se vio la posibilidad de crear una zona logística, que es básicamente hacer una zona libre de Colón
establecida dentro del perímetro del aeropuerto para que pudieran existir ahí empresas de transformación de bienes, de manufactura, y que pudieran aprovechar la conectividad aérea para poder exportar sus productos. Para eso se aprobó la creación de una zona libre para la exportación, los beneficios de una zona logística, acogiéndonos a las leyes que tiene la República de Panamá, y se está construyendo ahora mismo lo que son los hard costs, que es la infraestructura de calles, conexiones de telecomunicaciones, de aguas, de electricidad, para hacer un desarrollo de 35 hectáreas, donde se espera colocar empresas que se interesen en ese proceso, como le digo, transformación, reempaque, producción de productos que puedan ser enviados a través del aeropuerto. Nosotros ya tenemos peticiones de espacio de cerca de 40 empresas, o sea que al menos garantizamos la primera fase que se está construyendo, que son cerca de 15 hectáreas, y esa va a ser la nueva unidad de negocio que va a tener el aeropuerto para los próximos años en su presentación de generación de ingresos. Así que, si ven, y por eso decíamos un modelo de gestión y un modelo integral, el aeropuerto tiene otras cosas distintas a lo natural y a lo normal que pensamos es el movimiento de pasajeros. Hay otras actividades de negocios relacionadas que tienen que seguir manteniéndose dentro del contexto aeroportuario. Sí cuesta lograr esa infraestructura, sí cuesta tener la capacidad instalada para servir ese número de pasajeros. El aeropuerto de Tocumen tiene una deuda de 1.5 billones de dólares, producto de 3 emisiones de bonos corporativos que ha hecho en los últimos 5 años. Eso ha ayudado a sufragar los gastos que se han hecho en la construcción de las terminales y en los proyectos. De ahí, por eso es que tiene que cobrar, y yo cobro hasta los estacionamientos, aunque me pidan que sean gratis, los estacionamientos representan 4 millones de dólares al año. Y los estacionamientos cuestan, nos gusta o no nos gusta, hay que pagarlos. En un aeropuerto todo se paga. Entonces, eso es parte de esa estrategia financiera para poder cubrir las deudas que tenemos y para generar una rentabilidad que sirve principalmente para generar pago de impuestos al Estado, a nuestro accionista, que es el gobierno nacional, y además para impulsar otros sectores, porque nosotros, creo que los que están en el área de mercado y turismo escucharon el fondo de turismo, el fondo de 20 millones que se hizo de fondo de promoción turística. Bueno, ese fondo, los recursos que alimenta ese fondo todos los años provienen de la tasa de cobro de servicio aeroportuario del aeropuerto de Tocumen. De ahí es donde sale, y por eso nosotros contribuimos al turismo y tenemos un impacto dentro del turismo. Entonces, esto es más que todo un pantallazo de lo que hace un aeropuerto, de lo que hace nuestro aeropuerto, la principal terminal aérea que tenemos en el país. Tenemos competidores durísimos, nos compite mucho Miami, obviamente, nos compite mucho El Dorado en Bogotá, nos compite el Jorge Chávez de Lima, que tienen modelos muy parecidos. La decisión de postergar la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México nos beneficia enormemente, porque ese también iba a ser un competidor a nuestro negocio. Así que estamos en un modelo constante de búsqueda de sostenimiento, tanto operativo y financiero, pero también generando oportunidades para que negocios alternos se puedan generar dentro del aeropuerto. Gracias por el tiempo y cualquier pregunta quedo a la disposición. Muchísimas gracias por esa brillante exposición. Les comparto algo. Él señaló un indicador muy importante, que es la participación del aeropuerto Tocumen en el Producto Interno Bruto o en la producción nacional de bienes y servicios. Él habló que es un 15%. En el área del aeropuerto Tocumen, no sé cuánto tiene la extensión de esa área ahí, no revelado. Aproximadamente 80 hectáreas. 80 hectáreas. En un área de 80 hectáreas hay una actividad económica que aporta al país un 15% de su producción de bienes y servicios.
Y es curioso, es enfático, que en toda la República de Panamá, en los 71.000 kilómetros cuadrados que tenemos, el sector agropecuario, me refiero al agro, a lo pecuario, a la pesca, ellos en todo el país aportan un máximo de un 6% al Producto Interno Bruto. Vemos la productividad que genera el aeropuerto, y hablo de un 6% aproximadamente, es menos, cada año baja un poquito. Por esa es la agonía del sector agropecuario y la preocupación de todos los candidatos a la presidencia de reanimar el sector agropecuario. Y estamos en la triste realidad que no tenemos la capacidad para habituallar, para darle los productos agropecuarios a los barcos que paran en el canal. Bien, yo tengo una pregunta para el expositor. Comienzo, discúlpenla. Aprovecho la oportunidad del micrófono en la mano para hacer la primera pregunta. ¿A qué se debe que le otorguen premios internacionales en gestión al aeropuerto de Tocumen? ¿En qué consiste en esos? Si nosotros tenemos o hemos sido premiados recientemente con 3 premios principales. El mejor aeropuerto de la región latinoamericana, y eso se mide con el confort que tengan los pasajeros dentro del aeropuerto. Y sí, asómbrense que aunque tengamos los baños sucios, la gente piensa que estamos mejor que otros. Así que se imagina cómo están los otros. Eso lo ganamos, que es el Best Airport de Centroamérica y el Caribe. Nos ganamos recientemente como el aeropuerto más puntual del mundo, donde los vuelos salen a la hora que dicen y llegan a la hora que dicen. Nosotros tenemos un récord de puntualidad que ronda el 98%, para que tengan una idea, y por eso es lo importante de esa logística y esa operación que tiene que tener el aeropuerto. Y nos ganamos, que esa la tengo que contar porque esa fue la que me tocó a mí hacer, la mejor emisión de bonos de toda Latinoamérica para puertos, aeropuertos y ferrocarriles del año 2018. Entonces sí, ha sido parte de un proceso, y esto se debe mucho a esa relación que hay con los clientes, con nuestros concesionarios y la responsabilidad del aeropuerto en poder atender sus obligaciones dentro del contexto propio de las operaciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el expositor? Si son tan gentiles, vienen adelante para que usen el micrófono y la puedan escuchar en las otras salas. Recuerden que estamos operando en una actividad que hay 220 personas escuchando la conferencia y participando. ¿Algún estudiante, algún profesor que quiera hacer una pregunta con respecto a la exposición? No todos al mismo tiempo, por favor, porque hay colisión. Profesor, si está la amable, se acerca para... Disculpe la solicitó de moverse, pero estamos con limitaciones de comunicación. Estaba preguntando respecto al modelo que tiene el negocio de los negocios internos, es decir, la contaminación que existe de pasajeros entrante y saliente, si ese tipo de modelo solamente lo tiene Panamá o lo tiene a nivel de otro aeropuerto. Okay, el modelo Hub, si lo quieres llamar. Sí. El modelo Hub está tratando de ser impulsado principalmente utilizando el aeropuerto de El Dorado. Avianca lo está tratando de hacer y tiene el modelo de competencia de Copa Airlines. Un hub es Miami y American tiene un modelo hub en Miami, que es nuestro competidor más cercano. Sin embargo, la ventaja competitiva que tiene Panamá es que la distancia de vuelos entre el sur y el norte no supera las 7 horas. A diferencia de irte por Miami, si te vas de Buenos Aires a Miami es un vuelo mucho más largo, estamos hablando de casi 11 horas, que se tiene que utilizar un avión mucho más grande. Parte del éxito de Copa es que ha podido desarrollar ese modelo de hub con un modelo de avión de bajo costo, que es el Boeing 737, el número que ustedes quieran, 700, 800, 900, el número que tengan. Eso le hace una ventaja a que Panamá pueda tener mejor capacidad. Y el avión, como lo estuve explicando, que sale de Panamá,
puede salir con la totalidad de la carga de combustible, cosa que no puede hacer desde Bogotá. Y eso nos da una capacidad de acción mucho más fácil. O sea, por lo menos volar de aquí en un 737 hacia Montreal se puede hacer, no se haría en ese mismo avión si sales de Bogotá. Tendrías que utilizar el 757, que es un avión mucho más caro, con más número de pasajeros y obviamente con un costo operativo mucho más alto. Muchas gracias, licenciado Rosas. María tiene una pregunta. ¿La podemos compactar? Sí, tenemos dos preguntas. Del aula 201 nos preguntan, ¿en qué consiste, en cuánto tiempo se espera recuperar la inversión que se ha hecho actualmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen? Ok, la inversión está determinada en recobrarse en cerca de 17 años. Esa es la estimación que hay. Si hay cambios, se puede pensar en, o el optimista es 14, el range real es 17 millones. Sin embargo, la deuda que tiene el aeropuerto de Tocumen es una deuda a 30 años. El bono que emitimos, que es el bono que, además del bono del Tesoro de Panamá, es el único que tiene 30 años, eso pues nos ha dado pues una facilidad para no afectar los ingresos y los flujos de caja del aeropuerto. Del aula 103 hacen dos preguntas. ¿Por qué es tan rentable hacer negocios con el Aeropuerto Internacional de Tocumen? Y la segunda pregunta, ¿Odebrecht seguirá trabajando en el aeropuerto? Ok, la primera, sí es rentable y tiene una razón. Si te pululan 15 y pico de millones, 16 millones de pasajeros, algo bueno te tiene que quedar. No sé si han visto el negocio de popcorn. Hasta eso es bueno. Nadie se le ocurrió poner un tema de popcorn hasta ese señor que vino ahí y quiso ofrecer para vender popcorn. Y factura cualquier cantidad de plata al mes. Sí es negocio por el número de pasajeros. Odebrecht termina su contrato el 31 de mayo. No se le va a hacer ninguna extensión distinta o una contratación distinta dentro del aeropuerto. Se espera que el 31 de mayo salga del aeropuerto y haya concluido con el trabajo por el cual ha sido contratado. Muchas gracias. La siguiente pregunta del aula 201. Explique por qué el modelo de negocio con Copa es tan rentable. Porque Copa lo hace rentable. Porque Copa lo hace rentable. Copa es el que mueve los pasajeros. Copa es el que está poniendo en riesgo la operación del aeropuerto, si lo podemos llamar de esa forma, porque él es el que mueve el pasajero a través de eso y es un riesgo correlacionado. Y por eso decía que vamos muy ligados y los modelos HOPS tienen un modelo muy vinculado de riesgo con la línea aérea que le mueve el número de pasajeros. Copa, en la medida en que siga creciendo, asimismo va a crecer el aeropuerto, en la medida en que tenga una contracción y cada vez que hay problemas en el sur, que se disminuye el número de pasajeros, la gente del sur vuela menos, obviamente a nosotros nos impacta también en nuestro ingreso. Por eso hay una relación conjunta en cuanto a Copa y el aeropuerto. Muchísimas gracias. Una última pregunta, profesor Jaime. Gracias. Buenas noches. Licenciado, una pregunta. Si bien es cierto, estamos un paso adelante, ¿verdad? Sabemos que la construcción del aeropuerto de México se detuvo. ¿Cuáles serían ese impacto? El Aeropuerto Nacional de Panamá analizó los impactos que tendría si México hubiera construido el aeropuerto. O sea, ¿qué riesgo, cuáles son esos riesgos que hubiera tenido, o el impacto que hubiera tenido el aeropuerto de México respecto al de Panamá? Ok, lo que pretendía México era también convertirse en un hub desde esa área, es decir, que Aeroméxico pudiera tener conectividad con todo el resto de América Latina y conectar sur a través de México para ir al norte. Esa era la perspectiva que tenía Aeroméxico. ¿Qué le faltaba hacer a Aeroméxico para lograr eso? Que no es que no se pueda hacer, y se puede hacer en muy corto tiempo. En 2-3 años tú tienes todo Sudamérica cubierto. Era generar la logística de aviones suficientes para hacer eso y además tener la capacidad de conectividad. Al no tener eso, México no puede competir con o no representa un riesgo amplio
con el mercado que está generándose desde Panamá hacia ese aspecto. Entonces, sí era una opción y básicamente es cuando usted quiere salir. Y el ejemplo que a mí me gusta utilizar son las ciudades que no son capitales del país en el sur. Salvador Bahía, que es una ciudad de aproximadamente 5 millones de habitantes, que para salir o sale a través de Sao Paulo, o sale a través de Brasilia, o sale a través de Copa. No tiene otra opción. Si usted va a Rosario en Argentina, ¿por dónde sale? Tiene que ir para Buenos Aires, al aeroparque, para después irse a otro aeropuerto, el de Seiza, para viajar. Cuando usted puede Rosario usar Copa y llega a Cancún en una forma mucho más exacta. Eso iba a generar otra opción y obviamente competitividad. Mire, esa era la última pregunta, pero han formulado una muy interesante que la profesora María la va a leer. Y una de ñapa, por Gustavo. La pregunta es la siguiente. ¿La zona logística del aeropuerto va a tener conectividad intermodal directa para el manejo de cargas desde medios marítimos? Y la segunda, ¿cuánto va a generar la nueva área del aeropuerto o cuánto es lo que se espera que genere? Ok, sí va a tener conectividad, porque efectivamente carga puede salir del aeropuerto y puede llegar a los puertos por la vía ya de movilización terrestre que tenemos, que de hecho ya se da, y eso va a aumentarse. La zona logística lo que quiere promover es la transformación de bienes y la producción de bienes o el reempaque de bienes para que puedan ser exportados utilizando el flujo aéreo para que lleguen a otros destinos. Ese principalmente es el modelo de negocio de la zona, principalmente de la zona logística. ¿Y la otra pregunta cuál era, profe? La de... ¿Cuánto va a generar Sí. la nueva? En la primera fase se estima que los ingresos para el aeropuerto estén por el orden de los 33 millones de dólares. Al año 2020 debemos estar empezando ya a tener 30 millones más de ingresos. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un fuerte aplauso a nuestro profesor. Demos las gracias a nuestro expositor de esta noche y en agradecimiento nuestro rector le hará entrega de un certificado a nuestro expositor. Para que su pareja duerme con esto. Gracias, Muchas Gustavo. felicidades. No, gracias a ti, Gustavo. Tremenda. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cada amigo. día está mejor. Muchas gracias, amigo. Bueno, y como siempre cerramos todas las charlas de Procrede con algunos regalitos. Vamos a hacer una rifa para, ahí están los boletos de los demás salones también, entonces para hacerles entrega de un regalito de parte de la Universidad de Canadá. La mano virgen. Ok, perdón. Vamos a ver, el primero es Ethel Sánchez, 8499-692. Vamos a esperar si no es de aquí, es de otro salón, ya nos avisarán, saquemos otro Repitamos numerito el nombre, para Lisa. poder... Por favor. Ethel Sánchez. Es una mujer. Ya lo sacaste, ya se suerte, ya lo sacaste. A ver, Edwin. Bueno, mejor leemos la cédula. ¿Cuántos se llaman Edwin? Sí. Creo que dice Delgadillo, pero la cédula es 8926-1922. A la una. Vamos a la una, vamos a las dos. Ethel Sánchez y Edwin Delgadillo, ¿sabes? Delgadillo, 8926-1922. Este está en el 301. ¿Quién? Ethel está en el 301, se le hará entrega. Ok, perdón. Tenemos una... Muy bien, veamos este. Este se cancela. Edwin. Luby Santa María. Luby está aquí. Luby a la una. Ahí está Luis. Luby a las dos. Se fue. La entrega nuestra jefa de contabilidad.
Hace entrega de premio. El comercial para ir ahí. El comercial para ella. Elvis Ruiz, 8818-1308. El comercial para ir. 8818-1308. Elvis Ruiz a la 1. Elvis Ruiz a las 2. En el 303. Ya En el 303. confirmaron. Ok. Dame una ahí. Y yo creo que este ya es el último. Para poner. ¿Poner 5? Sí, señor. Y hay 3. Entregamos uno y este. Ajá. Y este es el último premio. No, son 2. Cristian de la Cruz. Quedan 2. Cristian de la Cruz. Cristian de la Cruz a la 1. No contesta nada. Muy bien, entonces tenemos Elvis, ya este se llevó el suyo. Sí, este se lo llevó ya. Ok. Elvis Ruiz, No, este no, la que se llevó. Levi Santa María ¿Quién fue la que se lo llevó? y ahí? Cristian de la Cruz. Por eso ya será el quinto. No, Porque hay uno que se lo llevó. pero esta no ha llegado. ¿Y Cristian de la Cruz, María? José González. Ya nos quedamos sin premio. José González. José González. Venga, vamos. Ya, ahora sí. José tiene fans. Para ver, Isa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente charla el día 13 de marzo.